Los ETF son uno de los mejores instrumentos de inversión gracias a todas las ventajas que ofrecen. Esto seguramente ya lo sabes. Pero lo que muchas personas no saben es que no todos los ETFs son iguales y que invertir en este tipo de instrumentos va mucho más allá de simplemente comprar varios fondos y dar el tema por terminado. Por eso hicimos esta serie de 2 videos donde compartimos los errores más comunes al invertir en ETFs. Esta es la segunda parte de la serie y vamos a compartir 5 errores adicionales que deberíamos evitar. Si no has visto el primer video, compartimos 5 de los errores más frecuentes y te lo recomendamos 100%. Te dejamos el link directo en la casilla de descripción. Así que sin más, comencemos. Si vives en Estados Unidos y aún no tienes una cuenta con Webull, no sabemos qué estás esperando para aprovechar su promoción de hasta 20 acciones gratis solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $500. Si vives en Latinoamérica y buscas un broker regulado y asegurado en Estados Unidos con una plataforma intuitiva y segura completamente en español, te recomendamos Hapi. Al abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $10, puedes recibir hasta $500 en cripto. Y si vives en Europa, te invitamos a que pruebes Scalable Capital, quienes tienen una excelente oferta y plataforma para quienes buscan invertir desde acá. Además, que puedes obtener una remuneración del 4% anual sobre tu dinero en efectivo por 4 meses y luego 2.6% anual. Te dejamos todos los links en la casilla de descripción. Hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. El primer error que queremos mencionar en este video, que sería realmente el sexto de la lista entera, es invertir en demasiados ETFs, especialmente duplicados o con demasiada correlación. Aunque no hacemos asesorías personalizadas, a lo largo del tiempo muchas personas han compartido con nosotros sus portafolios o nos han dicho exactamente en qué invierten por diferentes razones. Y lo que hemos visto en la mayoría de los casos es que tienen demasiados ETFs, en su mayoría con una correlación muy elevada o incluso hasta duplicados. Esto no solamente no es necesario, sino que puede ser un error por diferentes razones. Para empezar, las personas suelen tener una gran cantidad de ETFs con la intención de diversificar su portafolio, reducir el riesgo y o maximizar sus retornos. Pero terminan eligiendo ETFs que tienen una correlación casi exacta entre ellos, lo cual tiene un resultado contrario al que quieren alcanzar. Y sí, tener varios ETFs no significa estar diversificado necesariamente. Esto pasa porque muchos de estos fondos contienen los mismos o casi los mismos activos dentro de ellos, sobre todo si tienen el mismo objetivo de inversión, replican índices similares o son parte de la misma región geográfica. Esto va a significar que entre ellos tienden a moverse en la misma dirección todo el tiempo, independientemente de las condiciones del mercado. Si uno baja, el otro también baja, y si sube, el otro también va a subir, porque a fin y a cabo las inversiones dentro del mismo son muy similares. A pesar de tener 4, 5 o 6 ETFs, si los mismos están altamente correlacionados, no estamos beneficiándonos de la diversificación que estamos buscando, porque estamos invirtiendo prácticamente en lo mismo, solo que a través de diferentes fondos. La correlación de dos variables va de -1 a 1. Una correlación positiva perfecta es exactamente 1 e implica que ambas variables se mueven en la misma dirección al mismo tiempo. La mayoría de activos dentro de la bolsa, excluyendo claramente activos inversos, suelen tener una correlación positiva, aunque no necesariamente perfecta. Sin embargo, los ETFs que son muy similares sí suelen tener una correlación perfecta o casi perfecta. Por ejemplo, no tiene sentido invertir en ETFs como VOO, IBB, SPY y SPLG al mismo tiempo, ya que son exactamente iguales y tienen una correlación positiva perfecta. Lo mismo ocurre con ETFs como XLK, VGT e IYW, que están enfocados a tecnología y tienen una correlación de 0.99, es decir, casi perfecta. Esto ocurre incluso con fondos de mercados emergentes como EEM, VWO y SCHE. Son fondos diferentes, pero la correlación es casi exacta. Al mismo tiempo, al ser diferentes, ETFs pueden tener diferentes costos de gestión y mantenimiento, lo que significa que nuestros costos pueden ser más elevados de lo necesario solo por tener muchos ETFs. Adicionalmente, la gestión del portafolio es mucho más difícil y poco eficiente al mantener demasiados fondos dentro del mismo,
lo cual de cierto modo no cumple con la intención principal de invertir en ETFs, que es la gestión más simple posible. Si tenemos 6 ETFs de acciones que son muy similares entre ellos y 3 de bonos, por ejemplo, a la hora de rebalancear puede ser mucho más complicado que si tuviésemos uno de cada uno y al final obtendremos un resultado prácticamente igual. También es poco eficiente a la hora de contribuir a nuestras inversiones. Imagina que tienes un plan y dispones de $600 para invertir cada mes y en vez de decir, bueno, el 80% se va a acciones y el 20% a bonos, es decir, $480 y $120 respectivamente, estaríamos sumándole $80 a cada ETF de los 6 de acciones y 40 a cada uno de los de bonos, si es que decidimos dividir el dinero de esa forma, haciéndolo mucho más tedioso sin ningún beneficio en retorno. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues depende de nuestros objetivos y tolerancia al riesgo. Si para nosotros es suficiente invertir en empresas estadounidenses y no queremos diversificar más allá de esta región, con invertir en un ETF como VTI o VOO o uno similar, pero solo uno, puede ser suficiente. Y si queremos tener mayor exposición a cierto sector o a empresas pequeñas, podemos complementar con otro ETF más concentrado. Si lo que queremos es diversificar como tal, entonces podemos considerar otros activos que tengan menor correlación con las acciones estadounidenses. Por ejemplo, si consideramos los ETFs VTI, que es el mercado estadounidense total, QQQ, que incluye las 100 empresas principales del Nasdaq, BND, que está enfocado en bonos, siendo otra clase de activo, VWO, que se enfoca en acciones de empresas en mercados emergentes, y GLD, que representa oro, podemos ver que la correlación entre diferentes clases de activos sigue siendo positiva, como mencionamos previamente, aunque es bastante más baja al de acciones con acciones. VTI y QQQ tienen una correlación bastante alta porque ambas tienen acciones grandes y las empresas gigantes que mueven todo el mercado forman parte de ambos ETFs. Pero podemos ver que tanto VTI como QQQ tienen una correlación baja con BND y muy baja con GLD. Y aunque VTI y QQQ se enfocan en Estados Unidos y VWO en mercados emergentes, la correlación entre estos es bastante alta. Esto es porque aún se está exponiendo al mismo activo, que son acciones, y siempre va a haber cierto nivel de correlación. Así que ya lo sabes, contrario a lo que muchos creen, tener más ETFs en nuestro portafolio no necesariamente significa mayor diversificación. El segundo error es esperar el momento perfecto para invertir. Este es quizás el error más común entre la mayoría de inversores y nosotros mismos lo hemos cometido. Entendemos a la perfección que invertir cuando la bolsa está considerada cara o en sus máximos es difícil psicológicamente hablando, porque es inevitable pensar que estamos pagando de más o que quizás si esperamos un tiempo podemos comprar a mejores precios. Pero tenemos que aceptar que la tendencia de la bolsa es alcista y cada vez que ha llegado a un máximo histórico, este ha sido reemplazado por otro máximo histórico y así por décadas y décadas. Y es un hecho, como dijo Peter Lynch alguna vez, que más dinero se ha perdido o quizás dejado de ganar, si lo vemos de esta manera, esperando que hayan correcciones o caídas en el mercado que en las propias caídas. Desde que comenzamos a generar contenido sobre finanzas personales e inversiones, naturalmente comenzamos a consumir más contenido sobre esto nosotros mismos. Y es increíble ver tanto la cantidad de comentarios como contenido desde hace años diciendo que la bolsa está sobrevalorada, que se viene la madre de las caídas, que la década perdida ya empezó y mucho más. Y en paralelo, a pesar de ver sus par de caídas considerables en el camino, que es absolutamente normal, cada vez hay un nuevo máximo histórico. Si hubiésemos invertido $10,000 a principios de 2020, justo en un momento donde no solamente estábamos en un máximo histórico, sino que los países estaban comenzando a cerrar literalmente a causa de la pandemia, 4 años más tarde, en 2024, nuestro dinero habría crecido a más de $16,000, sin haber hecho absolutamente nada más. Entonces, a lo que quiero llegar es que sí, sabemos de primera mano que es casi que antinatural poner nuestro dinero cuando el mercado está en máximos y queremos esperar el mejor momento para invertir. Pero mantener todo nuestro dinero en efectivo esperando el momento perfecto para invertir resulta en su mayoría en una menor ganancia a la larga que simplemente seguir nuestro plan de inversión
inversión, especialmente si nuestro horizonte de tiempo es de años. También piensa que esto es algo que le pasa prácticamente a todo el mundo cada vez que comienza a invertir o durante su vida como inversor. Como la bolsa está prácticamente todo el tiempo en un nuevo máximo, la mayoría de personas se han enfrentado a este dilema, sea hace 50, 30, 20 o 10 años. De hecho, muchos de estos inversores que llevan años invirtiendo tienden a estar sesgados por los precios que pagaron en su momento y les cuesta seguir invirtiendo considerando los precios del presente, incluso considerando que alguno de ellos haya comenzado a invertir en máximos históricos en su época. Al final, todo es más psicológico de lo que creemos. Ahora, no vamos a caernos a mentiras acá, ni mucho menos. Nosotros somos los primeros que intentamos mantener una porción de dinero en efectivo disponible que sea destinado a la inversión, completamente líquido para invertir si se presenta una oportunidad mucho más atractiva que lo que podemos encontrar ahora. Pero en paralelo siempre seguimos contribuyendo, sea quincenal o mensual, a nuestras inversiones, sin importar en cuánto esté el mercado, porque el tiempo pasa y cada vez llegamos a un nuevo máximo histórico. Y podemos decir que, al menos hasta ahora, en definitiva, la estrategia de invertir consistentemente ha sido muchísimo más fructífera que esperar el momento ideal para invertir. Y ahora es cada vez más difícil encontrar ese momento ideal porque una caída quizás del 10% en este momento no sería tan representativa a si se hubiese invertido parte de ese dinero hace un año cuando la bolsa estaba 25% abajo de lo que está hoy. Por lo que si el horizonte de tiempo es de años, invertir de forma constante suele ser una estrategia ganadora a la larga, aunque tampoco está de más quizás mantener una porción del portafolio líquida para aprovechar aumentar la cantidad que invertimos en esos momentos de caída que sabemos que van y vienen. Pero el error sin duda es tener todo nuestro dinero en efectivo simplemente esperando ese momento perfecto. Tenemos 2 videos en el canal donde calculamos los rendimientos de inversiones hechas solo en máximos históricos versus solo en caídas versus invertir mes a mes. Te lo dejamos en la casilla de descripción porque creemos que las conclusiones son bien interesantes. Pasemos al tercer error, que es vender por pánico. No sé cuál es más grave, si esperar el momento perfecto para invertir o vender por pánico. Bueno, peor es combinar los dos y por alguna razón ambas suelen ocurrir dentro de un mismo portafolio de inversión lastimosamente. Hace tiempo leí un artículo que hablaba de esto y una parte me llamó mucho la atención porque decía que cuando estamos ansiosos o nerviosos solemos centrar nuestra atención en información negativa, incluso si tenemos la alternativa de elegir información objetiva que ofrezca una visión más positiva, incluso con data. Y esto definitivamente hace que actuemos de forma impulsiva y tomemos decisiones que quizás no sean las más favorables, aunque en ese momento lo parezcan. Como por ejemplo, intentar vender nuestro portafolio de inversión antes de que siga cayendo más y frenar las pérdidas. De acuerdo a una encuesta realizada por Magnify Money, en la caída de 2022, un 38% de los inversores vendieron sus acciones gracias a acontecimientos actuales. Y claro que después de ver esa increíble recuperación del mercado, el 40% de ese grupo dijo que desearía haber mantenido su dinero invertido. Interesantemente, la encuesta encontró que los inversores más jóvenes son los más propensos a vender por pánico. Casi un 70% de los inversores Gen Z y un 57% de millennials sacaron su dinero del mercado por nerviosismo. Lo que deja una clara evidencia que los inversores más veteranos no son mejores porque tienen mejores inversiones, sino porque tienen mejor control de sus emociones. Quizás ya sabes por qué esto es un error que nos puede terminar costando miles de dólares. Y es que aunque en nuestra vida como inversores vamos a ver caídas de vez en cuando y algunas de ellas pueden llegar a ser muy pronunciadas, las recuperaciones tienden a ser imprevistas y muy agresivas. Por lo que al vender en pánico o vender en el momento de caídas con la intención de volver a entrar a un precio incluso menor, es altamente riesgoso gracias a que tienes que acertar 2 veces. Cuando vendes y cuando vuelves a comprar. También al vender por pánico solemos perder los mejores días en bolsa. No sé si vieron la serie de 2 videos que hicimos comparando los 4 índices representativos de Estados Unidos. Si lo vieron, seguramente notaron que los días con retornos más grandes solo ocurrieron en momentos de crisis. No participar en estos movimientos suele ser un error costoso a la larga, sobre todo si estamos contando con el efecto compuesto. En todas las crisis y situaciones de pánico siempre sale a relucir la frase célebre:
esta vez es diferente, haciendo referencia a que esa crisis particular es mucho peor que las anteriores y que sí va a hacer que todo se vaya a cero, que perdamos nuestro dinero y que lo peor que pueda ocurrir va a ocurrir. Pero la realidad es que cada crisis es única, todas las crisis son diferentes. Es fácil ver ahora cómo todas las crisis previas que parecían ser el fin del mundo en muchos sentidos se superaron, como la crisis inflacionaria de los 70 en Estados Unidos, la burbuja del .com, la crisis financiera de 2008 y más. Pero en el momento lo único que se podía ver y sentir alrededor era pesimismo y se pueden tomar decisiones poco beneficiosas basado en ello. Seguramente ya sabes qué se debería hacer. No hacer nada y seguir con nuestro plan de inversión. Aunque sabemos que a veces no hacer nada es lo más difícil de hacer. Si estás en una etapa de acumulación, tienes todo el tiempo a tu favor. Si estás muy cerca de llegar a tu etapa de retiro, no deberías tener un portafolio de inversión lo suficientemente agresivo como para tener que acudir a una venta por pánico para evitar salvarlo, ya que no debería tener movimientos tan pronunciados como el de un perfil agresivo. De igual manera, y esto es algo que al menos nosotros planeamos hacer cuando decidamos retirarnos y vivir al 100% de nuestras inversiones, es tener al menos 2 años de gastos ahorrados para acudir a ello, dado el caso que el mercado tenga una caída de tal magnitud que no convenga para nada sacar dinero en ese momento, y así poder darle tiempo a que se recupere, evitando a toda costa una venta del portafolio en el peor momento posible. El cuarto error es uno súper común y puede ser extremadamente peligroso, y es sobreestimar los retornos que podemos obtener a la larga. Es muy normal que se subestimen o se sobreestimen los posibles retornos que podemos obtener al invertir, pero sobreestimarlos puede ser peligroso porque esto puede conllevar a una planificación financiera poco realista, y al llegar el momento de hacer uso de este dinero, si obtenemos un desempeño total por debajo de lo que se anticipaba inicialmente, vamos a tener que hacer ajustes o sacrificios para poder compensar. Bien sea retrasar aún más nuestro retiro o ser mucho más agresivo con nuestras inversiones durante los últimos años de acumulación, o incluso decidir ajustar nuestro estilo de vida para no quedarnos sin dinero en medio de nuestro retiro. Esto puede y llega a ser peligrosísimo. Digamos que una persona, Jaime para ponerle un nombre, sacó sus cuentas hace 20 años y después de contabilizar la inflación, tener su casa pagada y contar con la seguridad social, quisiera o necesita $40,000 al año para poder vivir cómodamente en su retiro. Por lo que tenía que armar un portafolio que 20 años después llegara a $1 millón y basándonos en la regla del 4%, podría sacar esos $40,000. Si no sabes de dónde viene esta regla del 4% o cómo funciona, te dejamos un video que hizo Carlos explicando en detalle. Y un spoiler, no es una regla, es más bien una guía. Entonces, Jaime hizo una proyección que podría alcanzar un 15% de retorno anual compuesto por 20 años, porque bueno, eso fue lo que escuchó por parte de algunos conocidos. Con la regla del 4% y ese retorno, invirtiendo $800 al mes, tendría ese $1 millón en 20 años. El problema es que su portafolio de inversión no obtuvo ese 15% que esperaba, sino un 10.5%, que es mucho más realista comparado con el histórico. Y en vez de $1 millón, terminó con $615,000, un poco más de la mitad de lo que había proyectado. Para su plan de $40,000 al año, esto significa que realmente podría retirar unos $24,000 a $25,000 basado en esa regla o guía del 4%. Quizás pudiese trabajar con eso, quizás tendría que hacer cambios en su estilo de vida, pero en definitiva es una embarrada pensar que vamos a contar con $3,300 al mes y al final realmente solamente podemos contar con $2,400. Por este motivo, lo mejor es hacer nuestra planificación con diferentes escenarios, uno conservador, uno realista y uno optimista. En el peor de los casos, vamos a alcanzar la meta del conservador y en el mejor de los casos tendremos mucho más dinero en el retiro o incluso podemos adelantar la fecha. Sabiendo que el histórico del mercado ronda en ese 10% a largo plazo, esto sería un escenario realista que podemos asumir como retorno compuesto a largo plazo. Y no podemos olvidarnos de contabilizar costos, impuestos e inflación para tener una idea realista de cuánto vamos a necesitar y con cuánto vamos a contar. El quinto y último error es pensar que todos los ETFs son de por sí instrumentos de bajo riesgo.
Esto es algo que nosotros mismos hemos visto desde que empezamos el canal. Por algún motivo, cuando alguien piensa en invertir en ETFs, lo asocia automáticamente con bajo riesgo. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Y esto es porque usualmente ofrecen una gran diversificación, transparencia, liquidez, bajos costos y son instrumentos regulados. Todo esto es completamente cierto y son unas de las tantas razones por las que nos encantan. Pero como vimos en el primer video de la serie, hay más de 10.000 ETFs en el mercado y hay de todo tipo. ETFs indexados, tanto de acciones, bonos e incluso otros instrumentos, ETFs activamente gestionados que invierten directamente en acciones, pero también otros que invierten en derivados, ETFs inversos, apalancados y mucho más. Debemos saber que los ETFs no son inherentemente de bajo riesgo. Todos los ETFs tienen algún tipo de riesgo como el riesgo del mercado, mientras que otros son mucho más específicos. Como ya sabemos, dependiendo de la estrategia de inversión del ETF y los activos dentro del mismo, su nivel de riesgo puede variar drásticamente. No es lo mismo, en lo más mínimo, invertir en un ETF que replique un índice amplio del mercado, así invertimos en un ETF altamente concentrado, activamente gestionado y que utilice leverage, por ejemplo. En el caso de los ETFs de bonos, son usualmente considerados de menor riesgo que los ETFs de acciones. Sin embargo, estos están expuestos a riesgo de crédito, donde uno o varios de los emisores pueden dejar de pagar. Claro que incluso este riesgo varía drásticamente dependiendo del ETF de bonos que elijamos y de por sí este riesgo suele ser bastante bajo gracias a que estos fondos suelen tener muchos bonos en ellos. Pero al mismo tiempo hay algunos que pueden contar con bonos de baja calificación que naturalmente tienen una mayor probabilidad de impago. Los ETFs de bonos también están sujetos a riesgos de tasa de interés y esto lo hemos podido ver estos últimos años. El valor de prácticamente todos los ETFs de bonos ha bajado considerablemente gracias al incremento en las tasas de interés, algunos estando en su punto más bajo de toda su historia. La realidad es que el nivel de riesgo de los ETFs puede ir de bajo a muy alto dependiendo del tipo de ETF. Podríamos clasificar de bajo riesgo aquellos que replican índices amplios representativos estadounidenses o globales, ya que están enfocados en las empresas más grandes y establecidas del mundo con la mayor liquidez y a su vez cuentan con diversificación de sectores, tamaños y donde aplique geografías, así como ETFs de bonos de la mayor calificación posible. En riesgo moderado podemos encontrar ETFs de sectores específicos como industriales, telecomunicaciones, tecnología, etc., gracias a una menor diversificación, geografías específicas fuera de Estados Unidos y bonos de mayor rendimiento con una calificación inferior. Y en riesgo elevado podemos encontrar ETFs apalancados, inversos y ultra concentrados en una industria emergente particular como la biotecnología, por decir un ejemplo. Ya lo sabes, no todos los ETFs son iguales y muchísimo menos todos los ETFs son de bajo riesgo. En el primer video nos dejaron comentarios súper interesantes que nos encantaría abarcar próximamente, como por ejemplo las ventajas y desventajas de invertir en ETFs domiciliados en Irlanda versus los domiciliados en Estados Unidos para efectos fiscales, así como más información sobre cómo funcionan y los riesgos de los ETFs apalancados que trabajan con productos derivados. Si te interesa este contenido, cuéntanos en los comentarios y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.